En este video vamos a abordar exclusivamente el tema de filtros en LibreOffice Calc. Al igual que utilizamos un filtro o tamiz para detener el paso de una sustancia sólida en una cafetera y obtener el café deseado, también es posible filtrar datos de un conjunto mayor y obtener solo los que necesitamos. En términos prácticos, la operación de filtrar aparece como similar o emparentada con la función ocultar, que nos permite dejar de visualizar ciertos datos sin que estos se eliminen en realidad de la base. Vamos a comenzar aclarando esto. Al ocultar datos, lo que hacemos es enrollar columnas o filas de manera que esa información no se muestre temporariamente, y de esa manera le ordenamos al programa que oculte un rango de información específica que ya conocemos y que nos resultan intrascendentes o irrelevantes para la visualización que nos ocupa en este momento. Los datos no desaparecen, es decir, no hemos eliminado los datos en las filas o columnas seleccionadas para ocultar, y podemos revertir el proceso cuando sea necesario. En tanto que al filtrar datos, lo que hacemos es generar una secuencia simple o compleja de instrucciones para que, tomando la o las variables deseadas, nos muestre solo los datos que se corresponden con esa variable o criterio. Por ende, es necesario definir una o más variables para el filtrado, y los datos que no se visualizarán también temporariamente pueden ser recuperados o revertidos posteriormente según las necesidades de consulta de esos datos. Para decirlo más claramente, al ocultar datos, lo que hacemos es decirle al programa en forma negativa: no me muestres temporariamente los datos que se encuentran en tal o tales columnas o filas. Al filtrar datos, lo que hacemos es decirle al programa en forma positiva: mostrame temporariamente los datos que cumplen solamente con el siguiente criterio o combinación de criterios. En ambos casos, la información no se elimina y puede ser recuperada a voluntad, revirtiendo el proceso. Veamos ahora cómo se produce esta diferencia de ocultar datos o filtrar datos en forma práctica en el programa LibreOffice Calc. Para ilustrar la diferencia entre ocultar o filtrar los datos, vamos a optar por, en este pequeño listado de personas con nacionalidad y año de nacimiento, intentar eliminar uno de ellos. Por ejemplo, aquí en el medio, A. Herrera Cayetano, de Argentina, nacido en 1974. El dato corresponde a la fila número 10. Si nos posicionamos aquí y en la celda correspondiente seleccionamos la fila completa y luego presionamos botón derecho, nos aparece la opción ocultar filas. Al presionar ocultar filas, vemos que Herrera ha desaparecido y que entre el 9 y el 11 está faltando el 10. En realidad el dato no ha sido eliminado. Si procedemos a seleccionar el 9, shift clic el 11, botón derecho, mostrar filas, vemos que el dato de Herrera aparece nuevamente. Hagamos ahora un orden correlativo para que nos resulte más fácil identificarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 son los personajes de nuestro listado. Si nos posicionamos nuevamente en 10, ocultamos la fila, ¿sí? Ahora se produce un salto del 5 al 7. Esto daría igual que lo hiciéramos con uno o más personajes. Vamos a ocultar alguno más y vemos cómo el salto se produce de 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ¿sí? Y aquí aparecen subrayadas estas celdas que son las que estarían faltando en el medio. Al seleccionar el rango completo de la tabla y volver a mostrar las filas, los datos vuelven a aparecer. Algo similar ocurriría si trabajáramos por columna. Supongamos que quisiéramos entonces ocultar la nacionalidad. Seleccionamos a partir del nombre de la columna completa D, presionamos botón derecho, ocultar columna. Ahora el dato se ha enrollado, es decir, está aquí en el medio pero se ha invisibilizado. El orden correlativo ahora alfabético salta de A, B, C a E, lo que nos indica que la letra D se encuentra oculta, y si presionamos nuevamente selección de la columna del inicio y del final y ponemos mostrar columna, el dato vuelve a aparecer, ¿sí? Esto es lo que implica ocultar columnas o datos que funcionan siempre por columnas o por filas, es decir, en manera horizontal o en manera vertical. Ahora vamos a trabajar con la filtración de datos de la manera más sencilla.
Por supuesto hay un acceso muy sencillo aquí, que es a través del menú con iconos, que es filtro automático, pero también podemos dirigirnos hacia la opción datos y en la opción datos elegir aquí filtro automático. Los dos nos darán el mismo resultado en la planilla. Al activar filtro automático, básicamente Calc lo que hace es detectar todas las tablas que tienen información y nos genera esta especie de triangulito con un menú desplegable, que ahora vamos a ver cómo se utiliza, para poder lograr los filtrados específicos. Supongamos que quisiéramos filtrar aquí solamente por la nacionalidad, y en este caso están seleccionados las dos variables, argentina o extranjera. Deseleccionamos aquí y queremos que nos muestre solamente aquellas personas del listado que tienen nacionalidad extranjera. Le damos a aceptar y de nuevo automáticamente el programa ahora me ha seleccionado solamente las personas 1, 3, 5 y 12 de nuestro orden del listado, que corresponden a aquellos que tienen nacionalidad extranjera. Esta variable está utilizando solamente un criterio, que es por nacionalidad. Podríamos también revertirlo y trabajar con otra, por ejemplo el año de nacimiento. Para esto volvemos al menú de datos y ahora vamos a utilizar dentro del filtro automático, ¿sí? La opción de nacimiento. Vamos entonces, filtro automático, en este caso ahora lo vamos a disparar desde aquí, y le decimos que en año de nacimiento no quiero ver todos que están tildados aquí en forma positiva, sino que quiero ver solamente aquellos que nacieron en el año 2006, y le pongo aceptar. Nuevamente he filtrado todo el contenido y solamente me muestra las personas que están en el orden número 4 y número 10, que corresponden a la variable de año de nacimiento 2006, ¿sí? Es importante que esto lo tengamos en cuenta, porque ahora que vamos a revisar luego diferentes tipos de filtro y lo que nos permite sobre todo el filtro estándar, vamos a entender la aplicación de criterios combinados. Disponer de un dato en un conjunto de datos y pretender filtrarlo con algún criterio implica determinar las características de aquello que queremos filtrar y por lo tanto mostrar en forma excluyente. Esto forma parte de la lógica del proceso. Esta lógica puede ser simple, basada en un criterio único. Frente a un conjunto de datos diversos, podemos plantear, por ejemplo, mostrar solo los nacidos a partir de 1992. Ese único criterio actuará entonces como un tamiz o filtro. En un conjunto más complejo podemos determinarlo en función de una o más variables o criterios para filtrar. Por ejemplo, mostrar solo los que cumplen con varias condiciones, en este caso cuadrados que sean además rojos. Existen cuadrados de otro color que no van a ser filtrados, como en el ejemplo anterior que mostrábamos los datos en forma monocromática. La posibilidad de trabajar con esa variedad de criterios realmente optimiza muchísimo el proceso de obtención de datos muy filtrados, es decir, con mucha variable implicada, y lo vamos a descubrir en función de los tres tipos de filtros que dispone Office Calc, que son básicamente filtro automático, filtro estándar y filtro avanzado. Filtro automático permite obtener una opción interactiva en un conjunto de datos que facilita la selección de la variable de filtrado. Es la más simple de las operaciones. El filtro estándar va a permitirnos usar diferentes variables de filtrado, generando una compleja serie de instrucciones. En tanto el filtro avanzado, que no abundaremos ya que no se evalúa, digamos, en esta instancia de la materia, son opciones más refinadas que incluyen funciones como distinción de mayúscula y minúscula y evitar datos repetidos. Ahora sí, vamos a aplicarlas entonces en LibreOffice Calc en un ejemplo lo suficientemente avanzado para que veamos las diferencias de uso. Para aplicar estos conceptos vamos a trabajar ahora sobre un ejemplo un poco más complejo. Esto es una lista de los 100 mejores libros de todos los tiempos, según el Club de Libros de Noruega. Fue consultado en Wikipedia y consiste en un listado que comprende del título 1 al título número 100 obras con su respectivo autor, mencionando incluso los casos en que el autor es anónimo, el año en que fue publicado o apareció el escrito, el país y el idioma.
Vamos a hacer varias operaciones con esto. Hemos incorporado este orden numérico para que nos resulte más fácil ver cuáles son los títulos que aparecen o desaparecen de la visualización conforme el filtrado. Y para eso vamos a establecer primero un rango de selección que va desde esa primera celda hasta la última, para poder aplicar entonces sí el filtro automático. Si nosotros aplicamos el filtro automático, le vamos a determinar que cada uno de los campos, ¿no es cierto?, tenga este ítem en gris como cabecera. Vamos a poder desplegar esto, ¿sí? Y veremos, en el caso del título, absolutamente todos los títulos; en el caso del autor, absolutamente todos los autores, en algunos casos repetidos, por cierto, y así con año, país e idioma. Si nosotros ahora quisiéramos filtrar simplemente por autor anónimo, tendremos que hacer la operación inversa de selección. Aquí están seleccionados todos. Al destildarlo aparece seleccionado ninguno. Si marcamos ahora solamente anónimo y le damos a aceptar, lo que hace el programa es filtrarnos y mostrar solamente las cuatro obras, que son las 4 primeras coincidentemente, que son de autor anónimo. Podríamos establecer criterios combinados, de que en este caso me muestre solamente aquellos que son de Islandia. Entonces, de nuevo hacemos selección inversa para deseleccionar y decimos que me muestre solamente Islandia. ¿Qué hicimos aquí? Fue aplicar un concepto de filtrado, pero en 2 etapas. Primero dijimos que nos mostrara aquellas obras que son de autor anónimo, y en segundo lugar cuyo país de origen sea Islandia, ¿sí? Estos datos, como decimos, son datos que se obtuvieron a partir de un filtro automático, pero ahora podremos intentar utilizar lo que es el filtro estándar, ¿sí? Vamos a realizar entonces ahora operaciones sobre la base de la misma tabla, que vamos a estar seleccionando de la primera a la última celda para indicarle al programa cuál es el rango de información que queremos filtrar, y dentro de la opción de menú datos vamos a ir a filtro estándar. En este caso vamos a tener entonces un menú que se lee de la siguiente manera. Tenemos un campo principal en horizontal donde debemos elegir alguna de las columnas de datos. En este caso podemos seleccionar, por ejemplo, autor, y decir que la condición del autor, tenemos varios despieces, puede incluir la opción, vamos a ponerle contiene, el valor anónimo. Esto sería una primera condición. Vamos a estar mostrando aquellos datos entonces cuyo autor contiene la palabra anónimo. Le podemos agregar y o, esto en inglés normalmente es an, or, si tuvieran la versión en inglés, y agregarle entonces que además de que el autor sea anónimo, en el campo idioma esto sea igual a, vamos a ponerle hebreo. Simplemente esas 2 condiciones. Si le doy a aceptar, me aparece seleccionado solamente el ítem número 2, que es el libro de Job, que cumple con la condición de autor anónimo e idioma hebreo. Sabemos que esto es reversible, de manera tal de que podemos utilizar aquí la opción que se activa ahora, restablecer filtro, y volvemos a disponer del listado completo. Podríamos entonces ahora producir con la misma forma, utilizando el filtro estándar, una selección bastante compleja. Por ejemplo, estableciendo que en el campo del autor, ¿sí?, nos muestre autores que contengan un valor de Untergras y cuyo idioma sea igual al alemán y cuyo año de edición sea, vamos a ponerle aquí, mayor o igual a 1830.
De esta manera estamos obteniendo 3 filtrados. Si hacemos el desplazamiento por acá, vemos que el filtro estándar nos permite muchísimas más opciones de filtrado. En este caso, entonces, al poner aceptar, nos da con la única obra que corresponde al índice número 40, que es el tambor de hojalata de Günter Grass, que cumple con la función del autor, del año que lo hemos solicitado y del idioma en que ha sido solicitado. De nuevo, estos datos pueden ser revertidos a través de la opción restablecer el filtro. ¿Sí? Se puede hacer cualquier tipo de filtrado con esto. Este archivo está disponible, si leen los comentarios del video, para descargarlo también. Y les sugeriría que se pongan ustedes mismos a prueba intentando realizar filtrados por país, filtrado por año, incluso filtrados por título, para bueno, practicar un poco y obtener cierta destreza en el manejo de filtros, que si bien no es difícil, obviamente exige un cierto nivel de práctica. Este documento es particularmente útil a los efectos digamos, de esas prácticas, porque contiene una buena cantidad de datos que podrían llegar a filtrar.